Amigos, soy Hernán. Bienvenidos a Sombras del Umbral. Hoy les traigo una historia que me ha dejado sin dormir desde que me la contaron. Es una de esas que te hacen dudar de todo, que te hacen voltear hacia la oscuridad y preguntarte qué hay ahí, observándote. Esta es la historia de la familia Torres de Puebla, y de cómo un juego con una ouija desató una pesadilla que los consumió. Esto pasó en Puebla, en el invierno de 1998. Esta historia me llegó de parte de un suscriptor, Javier Torres, el único sobreviviente de esta tragedia, hace apenas unos meses. Javier tenía 16 años entonces, vivía con sus padres, don Miguel y doña Estela, y su hermana menor Lucía, de tan solo 12 años. Eran una familia humilde, pero muy unida, con una fe católica que los llevaba a misa cada domingo sin falta. Su casa, una casona vieja en el barrio de San Baltasar, siempre tenía un olor a incienso y veladoras con un crucifijo en cada cuarto. Pero amigos, a veces la fe no basta para protegerte de lo que acecha en la sombra. Todo empezó una noche de diciembre, cerca del Día de la Virgen. Javier y Lucía estaban aburridos en casa. Las vacaciones navideñas apenas comenzaban y no había mucho que hacer. Un vecino, un chico problemático llamado Diego, llegó con algo que cambiaría todo: un tablero de ouija. «Es solo un juego», dijo Diego, riéndose. «Preguntémosle a los espíritus quién va a ganar el fútbol este fin». Javier dudó, porque su madre siempre les decía que esas cosas eran jugar con el diablo. Pero Lucía, con esa curiosidad de niña, insistió. Los tres se sentaron en el comedor, con las luces bajas y una vela parpadeando en el centro. Pusieron las manos en el puntero, y Diego empezó a hacer preguntas tontas. ¿Quién está ahí? ¿Nos va a decir algo? Al principio, no pasó nada, pero luego, el puntero empezó a moverse, lento, como si alguien lo empujara con dedos invisibles. Javier jura que ninguno de ellos lo movía. Formó palabras: S, O, Y, E, L, L, A. Soy ella. Los tres se miraron, el corazón latiéndoles rápido. Lucía, con voz temblorosa, preguntó: ¿ella quién? El tablero respondió: L, A, M, U, E, R, T, E. La muerte. Esa noche, después de que Diego se fue corriendo, asustado, Javier y Lucía escondieron el tablero bajo la cama de ella. No le contaron nada a sus padres porque sabían que los castigarían. Pero algo cambió en la casa. Al día siguiente, doña Estela, que siempre era la primera en levantarse a rezar el rosario, no salió de su cuarto hasta el mediodía. Cuando lo hizo, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche, y murmuraba cosas que no tenían sentido, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Javier notó que su madre empezaba a actuar raro. A veces la encontraba parada frente a la pared del comedor, con las manos clavadas en el yeso, como si quisiera arrancarlo. «Mamá, ¿qué haces?», le preguntaba, pero ella solo giraba la cabeza, con una sonrisa torcida que no era suya. «Ella está aquí», decía, y sus ojos parecían vacíos, como si alguien más mirara a través de ellos. Don Miguel, que era un hombre práctico, decía que era estrés, que tal vez necesitaba un doctor. Pero Javier y Lucía sabían que esto tenía que ver con el tablero. Una noche, Javier se despertó por unos golpes fuertes en la puerta de su cuarto. Pensó que era Lucía, pero al abrir, no había nadie. Solo escuchó risitas ahogadas, como de una niña, que venían desde el pasillo. Corrió al cuarto de Lucía, pero ella estaba dormida, o eso parecía. Cuando la sacudió, abrió los ojos de golpe, y por un segundo, Javier jura que no eran los ojos de su hermana. Eran negros, completamente negros, como dos pozos sin fondo. Los días siguientes fueron un infierno. Lucía empezó a cambiar. Ella, que siempre fue risueña, se volvió callada, casi ausente. A veces la encontraban sentada en el suelo, con el tablero de ouija frente a ella, moviendo el puntero sola. «No lo toques», le gritaba Javier, pero ella lo miraba con esa misma sonrisa torcida de su madre. Una vez, la vio escribir en las paredes con un marcador: «Tu sangre es mía».
Don Miguel, desesperado, quemó el tablero en el patio, pensando que eso la detendría. Pero esa noche, la casa se llenó de un olor a quemado, como si el fuego nunca se hubiera apagado. Doña Estela empeoró. La encontraron una madrugada caminando en el patio, descalza, con un vestido roto, riéndose sola. Cuando Javier intentó acercársele, ella lo empujó con una fuerza que no era normal y susurró: No puedes salvarla. Ella me pertenece. Don Miguel llamó a un sacerdote, el padre César, para hacer una limpia. El padre roció agua bendita y rezó, pero mientras lo hacía, las velas de la casa se apagaban solas y un viento frío recorría las habitaciones. El sacerdote, pálido, dijo: Esto no es un espíritu normal, es algo más antiguo, más oscuro. Lucía empezó a tener convulsiones. No eran médicas, o al menos ningún doctor pudo explicarlas. Durante una, habló con una voz que no era suya, grave, como si viniera de una cueva profunda. Todos van a caer. La sangre de los Torres es mía. Javier, aterrado, empezó a investigar. Encontró un libro viejo en la biblioteca de la parroquia que hablaba de una entidad conocida como la Llorona Maldita, un espíritu que se apoderaba de familias a través de rituales como la Ouija, consumiendo sus almas a través de la sangre. Amigos, si pensaban que esto no podía ponerse peor, lo que vino después destrozó cualquier esperanza de la familia Torres. Una semana antes de Nochebuena, Javier decidió confrontar a Lucía. La encontró en el sótano, un lugar al que nunca bajaban porque estaba lleno de tiliches y telarañas. Ahí estaba ella, sentada en el suelo, rodeada de velas negras que no sabía de dónde habían salido. El tablero de Ouija que supuestamente habían quemado estaba enfrente de ella, intacto. «Lucía, para esto», le suplicó Javier, pero ella no respondió. En cambio, levantó la cabeza y sus labios se movieron rápido, como si rezara al revés. De pronto, las velas se apagaron solas y un olor a podrido llenó el sótano. Javier intentó arrastrarla fuera del sótano, pero Lucía se resistió, con una fuerza que no era de una niña de 12 años. «¿Ella me quiere?», dijo, con esa voz grave que no era suya. Javier, desesperado, llamó al padre César de nuevo. Esta vez el sacerdote trajo a otro, el padre Ignacio, conocido por lidiar con casos de posesión. Los dos rezaron sobre Lucía, que estaba atada a una silla porque no dejaba de convulsionar. Mientras rezaban, los muebles del comedor empezaron a temblar y un cuadro de la Virgen de Guadalupe cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El padre Ignacio, con el rostro pálido, susurró: «Esto no es la Llorona, es algo mucho peor. Está en la sangre de esta familia». Don Miguel, que hasta ese entonces se aferraba a explicaciones lógicas, rompió en llanto. Confesó algo que dejó a Javier helado. Años atrás, cuando era joven, él y unos amigos habían jugado con una ouija en esa misma casa. Habían contactado a una entidad que los amenazó, diciendo que reclamaría a su familia. Don Miguel pensó que era una broma, pero ahora lo entendía. Cometió un error, dijo, con una voz quebrada, y ahora mis hijos están pagando. La noche del 24 de diciembre, la Nochebuena, fue cuando todo explotó. La familia intentó tener una cena normal, pero la tensión era insoportable. Doña Estela no hablaba, solo miraba fijamente a Lucía, que temblaba en su silla. De repente, un estruendo sacudió la casa. La mesa del comedor se partió en dos, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. Los platos cayeron y un olor a podrido llenó el aire. Lucía se levantó, con los ojos negros otra vez, y empezó a caminar hacia atrás, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Don Miguel intentó sujetarla, pero ella lo empujó contra la pared con una fuerza imposible. Javier corrió al cuarto de sus padres, buscando el crucifijo más grande de la casa, pero al entrar, encontró a doña Estela de pie, con las manos llenas de sangre, dibujando símbolos extraños en las paredes. «Ella me pidió esto», dijo, riendo. Javier, sin pensarlo, tomó el crucifijo y lo levantó frente a ella. Doña Estela gritó, un alarido que no era humana, y cayó al suelo, convulsionando.
En ese momento, Lucía entró al cuarto, arrastrándose por el suelo como un insecto. No puedes detenerla. Dijo con esa voz grave. Javier, llorando, rezó el Padre Nuestro, algo que no había hecho desde niño. Pero entonces, un silencio antinatural llenó la casa. Las luces parpadearon y una sombra alta con forma de mujer pero sin rostro apareció en la esquina del cuarto. La sangre es mía. Susurró y todo se oscureció. Javier no sabe cómo sobrevivió esa noche. Cuando despertó, estaba en el hospital con cortes en los brazos que no recuerda haberse hecho. Don Miguel y doña Estela estaban muertos, encontrados en el patio, como si algo los hubiera arrastrado ahí. Lucía simplemente desapareció. La policía dijo que fue un robo, pero no había señales de entrada forzada. Javier encontró días después un pedazo del tablero de Ouija en su cuarto, aunque su padre lo había quemado. Javier me contó que, meses después, habló con una curandera de Puebla. Ella le dijo que la entidad, la Llorona maldita, no se había ido. Está esperando, le advirtió. Tu sangre la llama. Si tienes hijos, protégelos. Desde entonces, Javier vive lejos de Puebla, pero dice que a veces escucha risitas en su casa o ve sombras que se mueven donde no deberían. Incluso, una noche encontró un mensaje escrito en el espejo de su baño. Tú eres el último. Amigos, esta historia me dejó helado. ¿Fue la Ouija la que abrió la puerta a esa cosa o estaba ya en la sangre de los Torres? Como dijo el padre Ignacio. ¿Creen que Javier está a salvo o la Llorona maldita lo encontrará? Déjenme en sus comentarios sus teorías, y si quieren que investigue más sobre esta entidad, o tal vez sobre otras historias de Ouija en México, díganmelo. Esto fue Sombras del Umbral de Hernán. Nos vemos en la próxima, si se atreven.